Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Arrancamos esta segunda parte de las jornadas antiimperialistas, imperialismo y coronacrisis. Esta sesión de la tarde, después de un pequeño descanso, un breve descanso que nos hemos tomado, que yo creo que también nos ha servido a todos para ordenar un poco y reflexionar sobre lo que nos han contado los compañeros de Palestina, de Colombia y de Chile. Todas unas intervenciones muy interesantes sobre cuál es la situación actual de las luchas, esas perspectivas de futuro. Y en esta segunda parte vamos a tener la oportunidad de abordar la situación en Venezuela. Vamos a empezar con Venezuela, después vamos a seguir con Nicaragua y, como decíamos, cerraríamos con Cuba. En el caso de Venezuela, estamos contando con nuestra compañera, amiga, revolucionaria Pascualina Curcio, que hace un trabajo impresionante analizando en qué consiste, cómo consiste ese bloqueo, esa agresión, esa injerencia económica, especialmente a Venezuela. Ella es profesora. Es economista y es profesora en la Universidad Central de Venezuela y profesora titular de la Universidad Simón Bolívar. Pascualina, vamos a empezar contigo un poco en la misma línea de cuál es esa situación actual de agresión a Venezuela, cómo está enfrentando Venezuela y cómo está resistiendo y articulando esas luchas en un proyecto emancipador y un poco de construcción de ese socialismo en marcha. Y también nos gustaría que acabaras un poco esta intervención, aunque seas tan breve de 10 minutos, porque luego vamos a profundizar más y matizar en las preguntas que te vamos a hacer, pero nos gustaría también que acabaras un poco planteando esa propuesta a un movimiento antiimperialista internacional mundial que en este momento está liderando Venezuela en la conmemoración del bicentenario, la batalla de Carabobo, para la semana que viene. Que nos hablaras, que cerraras tu intervención hablándonos de esa conmemoración, de esa celebración y del significado que tiene. Adelante, Pascualina, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Ángeles, y gracias a todas y a todos. Es un gusto compartir en este espacio. Y más bien voy a empezar por lo que me estás diciendo de último. Comienzo diciendo que Venezuela, el pueblo venezolano, estamos en la celebración de los 200 años de la batalla de Carabobo, que fue la victoria definitiva de la independencia y de la emancipación del pueblo venezolano, liderado por el libertador Simón Bolívar, ¿no? Y en ese marco, como decía Ángeles, celebrando los 200 años de esta campaña de Carabobo, pues se ha convocado. Además, no solo fue la victoria en el caso de la independencia, en el caso de Venezuela, sino el inicio de la consolidación de la emancipación de los pueblos de nuestra América, ¿no? Que tiene una importancia relevante. En ese marco, pues ha sido convocado ya desde inicios de este año lo que es el Congreso Bicentenario de los Pueblos, convocado por el presidente Nicolás Maduro, que es, digamos, yo diría que tiene muchos objetivos, pero dos grandes objetivos es a lo interno, la necesidad de mantener movilizada y organizada a la población venezolana de distintas maneras, ¿no? Con distintas expresiones que van desde lo artístico, a través de murales que se han hecho en todo el territorio nacional, expresiones artísticas, asambleas. Son miles las asambleas que se han realizado en torno al Congreso Bicentenario de los Pueblos, entendiendo quién es en este momento el enemigo del pueblo venezolano. El imperialismo no es muy distinto a todos estos años, pero además con otras, digamos, otras expresiones, escuela de formación, consejos presidenciales por distintos sectores, está organizado por distintos sectores. Ese es como un gran objetivo, ¿no? Mantener al pueblo venezolano asediado, como ustedes saben, no desde el gobierno del presidente Maduro, sino desde el 99 que inició la revolución, pero con una intensidad feroz desde el 2013. O sea, ya vamos para 9 años de un asedio y una agresión como nunca antes vista en distintas dimensiones. Pero es eso, mantener al pueblo movilizado, organizado, informado
y debatiendo acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? A pesar de la pandemia, que es una limitación importante. Y el otro gran objetivo es hacia afuera, es entendiendo primero que esta lucha trasciende a los venezolanos, esta lucha contra el imperialismo trasciende a los venezolanos, y la necesidad de evitar y neutralizar uno de los objetivos del imperialismo, que es aislarnos del mundo. Lo decía Elizabeth también más temprano, que además no es una estrategia nueva, es un legado del comandante Chávez, cuando comenzó a girar la mirada hacia otras latitudes, no solamente hacia el norte como solía ser antes del 99, pero hacia países aliados, China, Rusia, Irán, etcétera, y Cuba, por supuesto, Nicaragua en la región. Pero digamos que la necesidad de la solidaridad, no solo con el pueblo venezolano en esta situación, sino entendiendo que esto es un proceso que no solamente ocupa a los venezolanos, ¿no? Y ahí ha habido convocatorias a nivel internacional en los mismos sectores para que participen, debatan, incluso ya propongan, sobre todo hagan propuestas en el marco de estas luchas, y ya a partir del próximo lunes, del 21 al 24, pues será, digamos, concretar y sistematizar todas esos debates, esas propuestas en el marco de este congreso, ¿no? Congreso Bicentenario, que tiene la modalidad presencial y virtual por lo de la pandemia, pero que están dispuestas, digamos, actividades presenciales, la visita de varios compañeros y compañeras a nivel internacional, organizados en mesas de trabajo que después cierra el 23 de junio y luego actos protocolares el 24 de junio, ¿no? Entonces, bueno, estamos celebrando la batalla de Carabobo, el triunfo de la batalla de Carabobo, pero a la par viviendo, digamos, nuevamente, o si es que en algún momento finalizó ese asedio y ese ataque imperial, viviendo este asedio que les decía, desde el 99, pero con mucha intensidad desde el 2013. Y son agresiones, y lo hemos incluso conversado aquí, yo no me voy a detener en conversarlos cuáles son, digamos, muchos detalles, lo hemos hablado, pero se trata de guerras no convencionales, poco costosas para el imperialismo, que no es solamente Estados Unidos, ni los gobiernos de Estados Unidos, pero que tiene muchas dimensiones: la política, la diplomática, la militar, la comunicacional, la psicológica y la económica. Seguramente faltan otras, pero esas son las principales. Y en ese sentido, comentarles que en la dimensión política y en la dimensión diplomática, incluso en la comunicacional, con todavía mucho por hacer, ha habido grandes avances y grandes logros y derrotas de parte del pueblo venezolano contra el imperialismo. Voy a dar algunos ejemplos. Intentaron desestabilizar políticamente el país. Ustedes recordarán las llamadas guarimbas, violencia en las calles, focos de violencia en las calles, donde además hubo fallecidos, consecuencia además actitud, comportamiento fascista de parte de estos grupos en complicidad con los factores políticos internos. Digamos que ese momento intenso de desestabilización política a lo interno, estamos hablando del 2014, 15, 16 y 17, que culmina con la convocatoria de la constituyente en el 2017, bueno, fue un momento de mucha inestabilidad en el país. Sin embargo, de alguna manera fue derrotado. Desde el 2017, esos eventos en las calles violentos se han, digamos, sustituido, por decirle, por colocarle algún verbo, por procesos de diálogo y procesos de diálogo y de incorporación de factores políticos que, aunque son de oposición, no son de ultraderecha. ¿A qué me refiero? Se incorporaron en el proceso de elecciones de la Asamblea Nacional 2016-2020 y bueno, ganaron unas curules en el Parlamento, estos factores políticos de oposición, en el marco de ese proceso de diálogo. Y ahora, que es parte de lo que estamos viviendo ahorita, viene un proceso electoral. Tenemos elecciones el 21 de noviembre, elecciones de gobernadoras, gobernadores, alcaldes, es decir, 23 gobernaciones, 350 alcaldías y además consejos legislativos, ¿no? Un proceso al cual
entendemos estos factores políticos de la oposición que no son de ultraderecha, pues van a participar. Entonces, comentarle un poco que ese aspecto, desde el punto de vista político, de alguna manera allí bajó la intensidad. En lo militar, pues también ha habido muchos intentos, ustedes saben, golpes de Estado, intentos incluso de magnicidio. Sin embargo, allí la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, allí antes se comentó, ¿no?, la importancia del rol de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada en estos procesos, pues neutralizó esos intentos de invasiones. No sé si recuerdan el año pasado la operación Gedeón, de un intento de invasión por las fronteras al norte del país, recientemente, que además continúa, la incursión de paramilitares por Apure, con frontera con Colombia, pero además el intento de golpe de Estado el 31 de abril de hace 2 años también, ¿no? Pero allí la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es una Fuerza Armada comprometida con la Constitución, con el pueblo y además con, y así se hace llamar, con el proceso revolucionario y chavista, ¿no? Entonces, digamos que en lo militar, pues eso ha acontecido. En lo diplomático, pues también, ¿no? Recuerden la OEA, recuerden el Grupo de Lima, y mal que bien, digamos, se ha logrado con distintas estrategias, además fortaleciendo las relaciones con países aliados, pero con distintas estrategias también, de alguna manera, neutralizar esos grupos, que también tiene que ver con lo que ha ocurrido en la región, ¿no? Con lo, bueno, recientemente lo que está ocurriendo en Perú, pero también, digamos, lo que hemos conversado, lo que hemos estado escuchando ahorita, ¿no? Estos levantamientos en Chile, digamos, los problemas internos de los propios países que de alguna forma también han aplacado esas intenciones por la vía diplomática, entre comillas, de agredir al pueblo venezolano, lo que ha ocurrido en Colombia, incluso en Argentina con el cambio de Macri, etcétera. Pero bueno, en ese sentido también, allí como que ha bajado un poco la intensidad, no así. Bueno, en lo comunicacional les decía, ha habido un gran esfuerzo por contrarrestar el bloqueo mediático, que no es solo hacia afuera, es también hacia adentro, para confundir a la población con un discurso de que todo lo que está ocurriendo, por supuesto, siempre dicen, es culpa del socialismo, que es un fracaso, del presidente Nicolás Maduro, de las que fueron las políticas de Chávez, etc. Sin embargo, hay mucho por hacer. El poder mediático de estos poderes hegemónicos, ustedes lo saben, impresionante. Pero bueno, allí vamos en el tema comunicacional. No así en el tema económico. En el tema económico sí han avanzado y han avanzado de manera importante. Primero con el bloqueo. Y aquí sí quiero puntualizar 2 aspectos. O sea, han sido muchas las prácticas en lo económico y lo hemos conversado en este espacio, pero han sido 2 armas que son importantes. El bloqueo, como ustedes saben, que es un bloqueo financiero y además un embargo comercial que ataca a todos los sectores, pero principalmente a PDVSA. Es decir, estas prácticas del imperialismo van directamente a esos sectores que principalmente generan divisas al país. En nuestro caso, el petróleo. Cuando Allende, el cobre. Cuando Nicaragua, en sus momentos en los 80, bueno, destrozaban los campos de cultivo. Digamos, lo que genera el ingreso a los países, ellos atacan directamente a través del bloqueo. Eso por una parte, y eso ha generado, digamos, un impacto importante, no solo porque nos impide exportar petróleo, no solo porque nos dificulta importar alimentos y medicamentos, sino que además eso tiene una repercusión en la producción nacional, porque es lo que motoriza, lo que mueve la producción nacional. Si no tenemos insumos, materias primas para la producción nacional por el mismo bloqueo o porque no tenemos los recursos por las porque no pudimos exportar, pues eso también tiene un impacto en la producción nacional. Le hace producción nacional no el numerito producción nacional, sino que la producción nacional tiene que ver con el consumo de los hogares y el gasto del gobierno, que es lo más importante de ese indicador de producción nacional. Y el otro aspecto, el ataque a la moneda, que no nos vamos a cansar de repetir, que no es solo el bloqueo, es el ataque a la moneda, un arma importante del imperialismo que ha tenido un efecto importante en la economía venezolana, sobre todo lo interno, porque, bueno, tiene una repercusión sobre los precios, todos los precios de la economía, y por lo tanto un efecto importante en todos los hogares venezolanos,
principalmente donde el ingreso es por salario. Estamos hablando de más del 95% de los hogares el ingreso es salarial. Entonces, un incremento de los precios a niveles hiperinflacionarios ha generado un deterioro importantísimo a nivel salarial y eso afecta a los hogares venezolanos. Entonces, en lo económico ha habido un efecto importante, digamos, compartir algunos números, la caída de la producción nacional desde el 2013 para acá, que además se le suma la pandemia del año pasado, que tiene un efecto adicional, como en todos los países del mundo, pero la caída ha sido del 74% de la producción nacional, que no es cualquier cosa, ¿no? Estamos produciendo una cuarta parte de lo que producíamos en el 2013. Y como les digo, eso tiene, digamos, su espejo es consumo de los hogares y gasto del gobierno. El consumo de los hogares ha caído más de la mitad y el gasto del gobierno alrededor del 30%, las inversiones 80%. Y la hiperinflación, bueno, ha llegado a niveles estratosféricos hasta el 130.000% en 2018 y el deterioro del salario real alrededor del 99%. Es decir, han avanzado, además que han avanzado con un símbolo importante, símbolo de soberanía, pero para efectos de esta guerra no convencional, con la incursión de la moneda del imperialismo, que es el dólar, ¿no? Con transacciones que se están realizando en dólar por muchas razones, entre otras porque, bueno, mientras atacan el bolívar y es una moneda que todos los días a través de portales web pierde valor, pues racionalmente los agentes económicos migran hacia una moneda, entre comillas, más fuerte, ¿no? Entonces, ese ha sido un efecto importante donde hay grandes retos, lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, para contrarrestar. Se han hecho muchos esfuerzos, incluso para sortear ese bloqueo. Preguntaban esta mañana que cómo hemos sorteado, por ejemplo, en el caso de COVAX, para poder pagar a COVAX que nos envíen vacunas, bueno, triangulando, lo que además lo hace más costoso, con otros países aliados, pero sobre todo fortaleciendo las relaciones con países aliados como Rusia, China, que el pago a esos países no necesariamente es en dólares, que es lo que tenemos bloqueado, sino incluso con convenios bilaterales, es decir, que ni siquiera, no necesariamente pasan por pagos financieros en moneda, sino compensación de bienes con otros países. Allí hemos tenido el apoyo de Rusia para las vacunas, también con China, ¿no? Con Irán también se comentó esta mañana, creo que Elizabeth lo decía, el caso de lo que tiene que ver con combustible, que también es un efecto de esta situación. Ahora, el objetivo, como ustedes saben, del imperialismo es desestabilizar para derrocar la revolución bolivariana. Y derrocar la revolución por dos razones. Porque no pueden permitirse que haya avances de un sistema alternativo al capitalista en ninguna parte del mundo desde hace muchos años, desde hace décadas. Y bueno, además Venezuela, de paso, pues es el país con la mayor reserva de petróleo, la mayor reserva de oro, una de las mayores reservas de coltán, y bueno, pare de contar, ¿no? Entonces todo esto se da en un contexto geopolítico, donde además Venezuela juega un rol importante por lo que les decía, entre otras cosas, las riquezas, pero la posición geoestratégica. En un contexto donde están enfrentados Estados Unidos y China, digamos dos grandes bloques, pero además en un contexto donde Estados Unidos, aunque por supuesto no se ven los medios, está perdiendo cada vez más espacio en lo económico, por su gran deuda, en lo tecnológico, con respecto a China, digamos que ya ha superado en lo tecnológico a Estados Unidos, en lo militar con respecto a Rusia, en lo energético, porque Estados Unidos prácticamente no tiene petróleo sino para 6 años, es decir, es un país potencia, pero que todavía tiene un poder que a lo interno también tiene problemas, lo hemos visto durante la pandemia, sus problemas de pobreza, de desigualdad, el problema que tiene internamente, por ejemplo, con el racismo, etcétera, ¿no? Pero que tiene el poder de bloquear. Y ya, digamos, con esto, para no excederme tanto, dejar como un último elemento aquí que tiene que ver con estas armas del imperialismo y cómo hacemos para que termine. Esta mañana alguien decía, bueno, contra el imperialismo no vamos a poder, es muy poderoso, ¿no? Pero bueno, por lo menos debilitarlo un poquito y que no pueda con tanto.
y sabemos que eso no significa necesariamente que eso es garantía automática de superar ese sistema capitalista, pero el poder que tiene Estados Unidos actualmente, que lo sigue teniendo a pesar de todas esas debilidades que hemos mencionado, es ese poder de bloquear. ¿Y por qué él puede bloquear? Estados Unidos puede bloquear, ¿y por qué no lo hace otro país? Porque otro país no le dice por ejemplo, a otro, te voy a bloquear, porque el sistema monetario internacional está configurado de una manera, desde el 44, de una manera que le otorgó esa exclusividad y ese poder a Estados Unidos. En el 44, Estados Unidos quedó como el principal prestamista del mundo. Además que no quedó destruido como quedó destruida Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en esos acuerdos le dieron la potestad de que su moneda, el dólar, fuese la moneda de referencia mundial. No suficiente con eso, en el 71 llega Estados Unidos y dice, además referenciado al patrón oro, llega a Estados Unidos en el 71 y dice, bueno, nos desprendemos del patrón oro, las monedas se van a basar en la confianza, entre comillas, una categoría que es lo más manipulable que puede existir a través de los medios de comunicación, la confianza en qué, la confianza, cómo lo medimos, ¿verdad? Pero además dijo, y todo el petróleo a partir del 73 se compra en dólares. Es decir, obligó al mundo entero, porque todo el mundo literalmente necesita petróleo, a que el petróleo lo compre en dólares, por lo tanto necesitan dólares y las transacciones se hacen en dólares, principalmente. ¿Qué ocurre? Que además crea un sistema financiero, que es el sistema SWIFT, que es la alcabala para las transacciones. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Él dice, bueno, si tú, por ejemplo, Nicaragua, le vendes alimentos a Venezuela, yo te bloqueo. Y lo puedo hacer porque manejas el dólar como la mayoría de los países. Y que, o a las empresas, no, digamos, a las empresas privadas, públicas, cualquier empresa, amenaza, chantajea, y ese es el poder que tiene. Entonces, y los bancos, el sistema financiero, que además prácticamente está en poder también de este imperialismo, parte del imperialismo, mejor dicho, lo sabe y no se atreve a transferir ni a hacer ninguna transacción porque saben que los bloquean, ¿no? Entonces, un poco por eso quería cerrar digamos, con esto, ¿no? Porque eso le permite bloquear y también atacar las monedas. Entonces, desde Venezuela se ha tenido una iniciativa con varios países del mundo que se conoce como países amigos bloqueados, donde está Irán, está Rusia, está Nicaragua, está Cuba, esa iniciativa para en bloque denunciar el bloqueo, ¿no? Lo que ha venido haciendo Cuba desde hace décadas, además que siempre gana en esas votaciones, sin embargo el imperialismo, bueno, como que si no fuese con ellos, ¿verdad? Pero además en bloque. Pero adicionalmente, y es lo que nosotros pensamos, es importante, además de la denuncia, además de que sea en bloque, además que se sumen todos los países no alineados, es importante avanzar y presionar para un nuevo sistema monetario internacional, donde no el mundo completo, el sistema completo no dependa de una moneda, sino que dependa de muchas, de varias, que no sea un país el que tenga el poder con su moneda para que ocurra lo que está ocurriendo desde el 44 con Estados Unidos. Entonces, propuestas de este tipo, pensamos que es importante que se debatan bueno, en todos los espacios, de estos espacios y en otros espacios, para impulsar ese nuevo sistema monetario internacional que dependa de varias monedas y que dependa de varios sistemas de compensación de pagos, no solamente el SWIFT, ¿no? Entonces, bueno, quizás me alejé un poquito del tema de Venezuela con esta última propuesta, pero pensé que era importante porque es como la causa de lo que le ocurre a Venezuela, lo que le ha ocurrido a Cuba, los países bloqueados, porque es la forma como ellos chantajean. Y por último, ahora sí es por último, eso no significa, el hecho de que pasemos un sistema monetario internacional no significa que vamos a trascender el sistema capitalista, que es el gran sueño, ¿no? Pero al ellos no tener ese poder de bloquear y chantajear, los pueblos del mundo, como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua,
que buscan un sistema distinto, por lo menos no tienen tantas trabas para hacerlo, porque es que cuando los pueblos deciden, queremos avanzar hacia una revolución y hacia un sistema socialista, comienzan los bloqueos, comienzan el chantaje, comienzan las manipulaciones, los ataques, etc. Entonces, bueno, permite de manera más fácil o menos difícil avanzar hacia ese tipo de sistema. Entonces, bueno, es un poco lo que quería compartir con ustedes. El pueblo venezolano, y lo dijeron esta mañana, resiste. Son 22 años en revolución, pero 9 intensos de ataques, agresiones, pero el pueblo, también creo que lo decía Elizabeth, está muy consciente no solo de quién es el enemigo, sino cómo lo está haciendo. Con muchas dificultades, porque no vamos a decir aquí que la situación es perfecta, con muchas dificultades, pero es consciente. Y voy a tomar una frase de Ángeles, que a veces se avanza, a veces es importante retroceder para avanzar. Y estratégicamente es así. Lo importante es que ese retroceso sea en la misma línea, que no nos desviemos hacia otras direcciones, ¿no? Que retrocedamos un poquito, pero para avanzar, y que no nos desviemos del objetivo final, que es esa construcción de un sistema más justo y más igualitario. Bueno, gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Pascualina. Bueno, cómo has sido capaz de comprimir y focalizar un poco tu exposición, sobre todo en la guerra económica, que es uno de los aspectos que no hemos podido tratar en estas terceras jornadas, sí que lo hemos tratado en las anteriores, en las segundas, pero sigue estando muy, muy presente. Vamos a dar 3 palabras a Elizabeth, luego a Mari Carmen y a Luis. Para después darte de nuevo la palabra para que puedas intervenir y contestar, ¿de acuerdo? Así que empezamos por Elizabeth. Bueno, agradecerte realmente, Pascualina, que nos haya hecho esa síntesis tan importante, pero quiero convertirme en portavoz de muchas inquietudes que hemos tenido dentro del FAI cada vez que discutimos el tema de Venezuela. Yo esta mañana dije algunos argumentos, pero creo que hay un debate en este momento muy importante entre producir y tener capacidad adquisitiva para sobrevivir. Y ese debate hace que hacia dónde se orientan las inversiones cuando tú tienes un pueblo que realmente tiene que depender mucho de las medidas que el gobierno ha tomado para compensar el problema salarial. Todos saben que el presidente ha hecho, el gobierno nacional ha hecho importantes medidas, pero se nos convierte en un problema permanente. Se aumentan los salarios, se aumenta otra vez y otra vez se vuelven a degradar los salarios. O sea, ¿cómo lograr una medida que permita que cada aumento salarial o cada compensación salarial que se da, porque no solamente tenemos salarios, sino otras cosas, realmente tenga un tiempo de durabilidad que permita apaciguar un poco el malestar social y las cosas que se han perdido en esta lucha? Y en ese sentido me parece muy importante que tú señales lo internacional, porque nuestra revolución se sostendrá en la medida en que consigamos nuevamente tener apoyos internacionales frente al aislamiento que nos han querido hacer. Por eso las alianzas estratégicas, que para nosotros son estratégicas, para otros podrían ser más circunstanciales, que hemos tenido con algunos países que realmente, por su condición antiimperialista o por sus posiciones contrahegemónicas, nos han colaborado. Entonces yo quiero decir, bueno, que nos ahonde cuáles serían como las tareas inmediatas desde tu punto de vista que tenemos que lograr mientras esas alianzas tienen su resultado, lo diplomático y de lo político. Gracias, Elizabeth. Mari Carmen. Sí, gracias, Ángeles. Yo quería preguntar sobre el tema de la soberanía alimentaria en Venezuela. Yo sé que el presidente Chávez estaba muy preocupado diciendo siempre lo de la siembra petrolera, que era producir alimentos, porque Venezuela tiene una cantidad de tierras que nunca se han cultivado, tierras muy vírgenes que son muy productivas, y que era muy importante que un pueblo tenga soberanía alimentaria. Por ejemplo, Nicaragua hizo una reforma agraria importante y ha conseguido la soberanía alimentaria. Es decir, ellos producen comida suficiente para su pueblo, incluso exportan.
En el caso de Venezuela tenemos las tierras, pero que se dejaron de producir porque todo el mundo vivía un poco del petróleo. ¿Hasta qué punto este comienzo que hizo el presidente Chávez de siembra petrolera se ha llevado a cabo? ¿Se ha hecho alguna reforma agraria? ¿En qué camino está el tema de la soberanía alimentaria? Por lo menos la pretensión de llegar a ella. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. Luis. Hola, Pascualina. Bueno, la pregunta mía va en dos direcciones. Creo que Elizabeth también la nombró. Una es, digamos, de índole externa o internacional y la otra de índole interna. Estoy de acuerdo contigo cuando tú señalas que lo fundamental es, o digamos, la causa de todo este problema es el ataque a la moneda. A partir de ahí, todo ese proceso causa una inflación, cae el salario, el poder adquisitivo cae. Ahora, yo he visto, digamos, que hay una polémica, por llamarlo polémica, aunque no fue bien realizada, diría yo, no son los modos, entre Jesús Farías y tú, con respecto a esa situación. ¿Cuál sería la política concreta salarial que debería desarrollarse en este momento? Esa es una primera pregunta a lo interno. Y a lo externo, yo estoy de acuerdo también con eso que planteas del nuevo sistema monetario internacional. Creo que China avanza en ese proceso. Claro, ella avanza de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a, no solamente de acuerdo a sus intereses, sino de acuerdo al proceso que se viene desarrollando con respecto a crear, a conformar un espacio más multilateral. Pero además de los países, de esa asociación de países sancionados que tú nombraste, que yo sé que eso se está desarrollando, ¿qué ha hecho el ALBA, por ejemplo, en función de que ahí tenemos a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela, que pudieran, digamos, concretar ciertas experiencias para ver cómo se puede armar, digamos, una política antibloqueo, ¿no? En donde yo conozco, por ejemplo, o sé, así a oído limpio, que Corea del Norte, por ejemplo, conforma una serie de empresas que no son, a nivel internacional, que no son de capital norcoreano, para ir evitando todos los bloqueos y todas las sanciones que tiene. Entonces yo preguntaría eso, ¿qué está haciendo el ALBA con respecto a esa situación de ayudar al desbloqueo y a crear un nuevo sistema monetario internacional, como bien dices tú? Gracias, Luis. Pues vamos a darle de nuevo la palabra a Pascualina con estas tres preguntas y abrimos otra vez. Ay, perdón, eran dos, ¿no? No, tres. Adelante, perdona, Pascualina. Adelante. Bueno, agradezco las preguntas. Lo que preguntaba Elizabeth, que de alguna forma está relacionado también con lo que decía Luis, ¿no? A lo interno. Yo les decía que el ataque a la moneda, junto con el bloqueo y principalmente el bloqueo a PDVSA, son como los principales, digamos, los que han generado más efectos sobre la población venezolana, sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador en Venezuela. En el caso de el ataque a la moneda, un poquito lo voy a tratar de explicar rápidamente cómo actúa para ver entonces cuál sería la propuesta, no necesariamente evitar el ataque, pero sí para contrarrestar los efectos. No queremos decir con esto que no es necesario evitar el ataque, obviamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo ataca a Estados Unidos las monedas? Que no es solo el caso de Venezuela. Va posicionando un tipo de cambio que no es el verdadero tipo de cambio. Cuando digo el verdadero, el que tiene que ver con la economía. Es solo un tema del nombre del tipo de cambio. Es decir, hoy, y lo voy a colocar con un ejemplo muy extremo para que se pueda ver, ¿no? Supongamos, hoy el tipo de cambio es $1 por $1.
Y llega de repente mañana el imperialismo con estos portales y dice, el tipo de cambio es 1 millón de bolívares por $1. Obviamente de un día para otro no ocurrió absolutamente nada en esa economía como para explicar que pasara de 1 bolívar a 1 millón de bolívares. Se lo estoy colocando extremo, pero para ver un poco cómo actúa el arma, esta arma de guerra. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos los precios internos de la economía de todos los bienes y servicios se referencian a ese tipo de cambio. Entonces, lo que antes tenía un precio de 1 bolívar, al día siguiente y de manera automática, me estoy refiriendo a los precios de bienes y servicios en los mercados, ¿verdad? Excepto el salario. Automáticamente, referenciados a ese tipo de cambio, lo que costaba 1 bolívar, ahora va a costar 1 millón de bolívares, de un día para otro. ¿Ok? Entonces, todos los precios se ajustan en función a ese tipo de cambio, menos el salario. ¿Por qué? Bueno, porque como ustedes saben, en la contradicción capital-trabajo, pues el salario, la burguesía nunca más bien va a tratar de que el salario sea siempre lo más bajo posible. Y los ajustes de precio, si el precio subió y el salario se mantuvo igual, la diferencia es ganancia. Por eso es que en este proceso, además, los dueños del capital no han perdido, todo lo contrario, se han apropiado más de la riqueza, de la producción. Entonces, ¿qué ocurre? Al salario nominal mantenerse igual y los precios aumentar, el salario real, el poder adquisitivo, pues disminuye. Entonces, en ese sentido, se deteriora y se ha deteriorado un 99% el salario real. ¿Cuál es la propuesta que hemos venido haciendo? Que para neutralizar el ataque, los efectos del ataque a la moneda, que se indexe la economía. ¿Qué significa eso? Que se ajusten el resto de los precios de los bienes y servicios como lo hace automáticamente el resto de los bienes. ¿Ok? ¿A qué nos referimos? Que se ajuste automáticamente el salario y que se ajuste automáticamente el presupuesto público. Entonces, el presupuesto público de ingresos y gastos. Entonces, esa ha sido una de las propuestas que hemos venido realizando, por supuesto, digamos, no sé si me siguen escuchando, Ángeles, porque veo como las pantallas congeladas. Sí, te oímos, se escucha bien, sí. A veces se corta, pero te oímos bien. Pero creo que se fue. Creo que la que está congelada es ella, pero ya la estamos viendo. Y ahora sí, ahora ya la vemos otra vez, ¿eh? Me quedé sin conexión por un rato, no sé hasta dónde escucharon. Yo creo que todo lo que habías dicho. Sí, nos perdimos 2 segundos solo. Perfecto. Bueno, lo que les decía es que la propuesta es que así como se ajustan todos los precios de todos los bienes, pues también lo haga el salario automáticamente. ¿Qué va a ocurrir? Lo más probable es que el imperialismo siga atacando el bolívar, pero el efecto de deteriorar el salario real, digamos, no lo va a lograr en ese sentido. No sé si logran escucharme, creo que volví a perder la conexión. Sí, te hemos escuchado. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Voy a apagar la cámara justamente para que no se me caiga. No sé si hay algún problema en que la apague un momentico, porque es que a todos los veo con imágenes congeladas y pienso que no tengo buena conexión. Ok. Bueno, esa es la propuesta, Elizabeth y Luis, que hemos venido haciendo, y aquí es donde se manifiestan las grandes contradicciones de este tipo de procesos. Son procesos llenos de contradicciones, es una lucha de clases. El imperialismo, sabiendo cuál es el efecto, pues además por distintas vías, incluso con paradigmas teóricos, dogmas teóricos, comienza a decir que no es posible, y es un poco la pregunta de Elizabeth, no es posible aumentar los salarios si no aumenta la producción. Y digamos que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la producción ha caído en Venezuela. ¿Por qué ha caído la producción en Venezuela? Porque en el momento en que cae el salario real y los hogares no tienen capacidad de compra,
si no hay demanda, los que producen no van a producir los bienes y servicios. Por eso. Ahora sí que se nos cayó la conexión con Pascualina. Vamos a... Pascualina, te hemos perdido. Vamos a ver si puedes hacer un reinicio y volver a recuperar la conexión. Ahora sí que no oímos. Ahora estoy de vuelta. Sí, ya estás de vuelta. Sí, ahora sí. Qué bueno, qué bueno. Adelante, Pascualina. Bueno. Esto forma parte también del bloqueo. Yo creo, sí, me estoy pensando eso. Bueno, bueno, un poco les decía eso, que no es cierto. Más bien, es necesario incrementar el poder adquisitivo que ficticiamente disminuyó justamente para poder reactivar la demanda y poder reactivar la producción. Es al revés. Eso lo hemos demostrado teóricamente, empíricamente, y hemos desmontado ese discurso que además es un discurso de la teoría monetarista. Es un discurso de la teoría monetarista que, como ustedes saben, pues sustenta todo el modelo neoliberal. Entonces, bueno, de alguna manera es lo que, digamos, el debate que está presente. Sí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, sí, Pascualina, adelante. Yo te aviso cuando no te escuchemos. Ok, perfecto. Bueno, y yo les decía que eso no necesariamente detiene el ataque al Bolívar. Con respecto al ataque al Bolívar, hemos hecho y hay... Ahora sí que se nos congeló otra vez Pascualina. A ver, ya, adelante Pascualina, abre el micrófono, ya te vemos. Abre el micrófono. A ver, Pascualina, ¿puedes abrir el micrófono? Ahora. Adelante. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, sí. Okay. Bueno, no necesariamente eso detiene el ataque, pero lo que hemos planteado varios economistas es la necesidad estratégica que es lo estratégico de detener ese ataque al Bolívar. Y entre ellas, bueno, primero la desdolarización, la necesidad de evitar esa manipulación basada en la supuesta confianza que decretó, que anunció Nixon en el 71, por eso les decía la importancia de esa medida, y más bien fijar el precio del Bolívar con un activo fijo comprobable. Es lo que el presidente Maduro hizo con el petro. El petro, cuando se crea, fija su valor con respecto al barril de petróleo. Entonces nadie puede decir que un petro tiene un valor mayor o menor, sino que va a tener un valor en función del precio del barril de petróleo. Para complementar un poquito lo de la parte anterior, esa indexación de la economía, que no es solo salarial, requiere una unidad de cuenta y, por ejemplo, decir, bueno, mi salario hoy es un petro, y aunque el bolívar, ese tipo de cambio pase de un bolívar a 1 millón de bolívares, mi salario mañana va a seguir siendo un petro. El asunto es que ahorita mi salario, que es un petro, tendrá una equivalencia en bolívares de acuerdo a esa supuesta depreciación. No sé si en estos poquitos minutos, además de todas las interrupciones, más o menos quedó claro lo que es parte de este debate y estas propuestas, pero el objetivo de la propuesta es neutralizar el efecto del ataque a la moneda, que tiene un efecto sobre la clase obrera principalmente, por dos vías, por su salario y por el deterioro del desempeño de la administración pública a través de la insuficiencia del gasto público, también por la inflación. Con respecto a, bueno, a tareas inmediatas, mientras eso ocurre, que era un poco lo que preguntaba Elizabeth, justamente, o sea, mientras, digamos, se detiene el ataque al Bolívar, mientras vamos fortaleciendo alianzas, pues la necesidad de neutralizar los efectos. Y particularmente pensamos que hay dos aspectos que son estratégicos. Recuperar la producción petrolera, más allá del discurso del rentismo petrolero que hay en Venezuela, y de la necesidad de diversificar la producción, pero en este momento, digamos,
y a corto y inmediato plazo es la principal garantía de tener divisas. Ha sido afectada la producción por el bloqueo, por eso la necesidad de fortalecer las alianzas con otros países, pero concretamente para la producción petrolera, para que se reactive, digamos, toda la producción nacional. Y lo otro estratégico es lo que les comentaba del tema de la moneda, ¿no? Como tareas inmediatas. Ahora, nosotros lo que hemos pensado y hemos dicho siempre, contrarrestar estos ataques imperiales necesariamente, aunque suene como un eslogan, pasa por profundizar y radicalizar la revolución. O sea, necesariamente, aunque retrocedamos un poquito, el camino es ese. Es decir, desviarnos, pensamos, es perder. Y más allá, y más, si digamos hay discursos que es parte de este proceso y de estos ataques donde se posicionan discursos con dogmas monetaristas, con velos de teorías monetaristas, que te dicen lo que preguntaba Elizabeth, si no produces, ¿cuál es el discurso? Si no produces, no te puedo aumentar los salarios. Pero para que produzcas, entonces necesitamos inversiones. Y por supuesto, ¿cuáles inversiones? Las inversiones privadas. ¿Y cuáles? Las transnacionales preferiblemente. Ese es el discurso. Entonces, además del ataque y además de los efectos, es algo así como que, bueno, el mismo imperialismo te está resolviendo el problema, entre comillas, ¿no? El que él creó, además, intencionalmente. Entonces, hay que romper eso, hay que romper ese círculo, y por eso decimos es profundizar el proceso revolucionario y las prácticas revolucionarias. Y con respecto a la soberanía alimentaria, bueno, desde hace décadas, y estos son datos del Instituto Nacional de Nutrición, Venezuela produce en promedio, desde el año 50 que están esos datos, el 82% de los alimentos que consume. Desde hace décadas, algunos años más, algunos años menos. Pero desde hace por lo menos 50 años, que son los primeros anuarios del Instituto de Nutrición, del 82% se produce en Venezuela. ¿Qué importamos históricamente? El trigo, porque aquí no están las condiciones climáticas para producirlo. Algunos otros cereales, pocos, las leguminosas. Y la agroindustria principalmente es producción venezolana, principalmente. Basada en el maíz o en el mismo trigo, etc. ¿no? Con el bloqueo desde el 2017, desde el 2013, pero formalmente 2015, con ese bloqueo, pues se ha dificultado y el gobierno bolivariano ha tenido incluso en las políticas de estos comités locales de abastecimiento y producción, que son los CLAP, importar alimentos. Digamos, estos últimos años ha habido un incremento de la importación. El presidente Nicolás Maduro anunció la semana pasada que estamos produciendo el 80%, pero es que ese 80% es el comportamiento histórico. ¿Qué es lo que ocurre con la economía venezolana? Que las empresas privadas, principalmente las transnacionales, que tienen en sus manos concentrada la producción de la agroindustria, empresas transnacionales, capital además venezolano, pero también extranjero, que han hecho como el resto de los sectores, se instalan en Venezuela, producen lo mínimamente necesario para abastecer el mercado interno, captan las divisas que provienen de la renta petrolera, esas divisas salen, se fugan, pero no se ocupan ni siquiera de exportar, solamente producen lo mínimamente necesario. Eso es lo que ha ocurrido, incluso con los alimentos. Por eso es que en el 2013-2014, una de las armas que emplearon fue justamente esconder los alimentos a los venezolanos, no muy distinto a lo que pasó en Chile en los 70, ni en Nicaragua en los 80, que también veíamos esas largas colas para conseguir alimentos, pero en complicidad con estas empresas. Pero digamos que, atendiendo a la pregunta, Venezuela históricamente produce ese 80%. Lo que sí no hace es que exporta, porque se ha ocupado de exportar petróleo, y estas grandes empresas, digamos, captan esa renta y la producción solamente para abastecer el mercado interno. Con respecto ya a esta última pregunta, ¿qué se está haciendo con el sistema monetario? Bueno, China ha avanzado, Rusia ha venido desdolarizando también su economía, vendiendo todos sus dólares, y hay sistemas de compensación de pagos entre estos países y otros países para sortear el sistema SWIFT. El ALBA ya tiene un mecanismo, que es el Sucre.
y es uno de los legados del comandante Chávez. El Sucre justamente fue pensado, es un sistema unitario de compensación de pagos con una moneda para los países del ALBA, incluso otros países de América del Sur, en el marco de UNASUR, justamente para sortear el sistema SWIFT, y que es un sistema de compensación de pagos que, además de su mecanismo de compensación, también tiene un mecanismo de compensación de mercancías, ¿no? Que además lo hemos venido haciendo también con Cuba desde hace mucho tiempo, desde que inició la Revolución Bolivariana. Por ejemplo, Venezuela le envía petróleo y Cuba nos envía medicamentos. Eso era así con el comandante Chávez. Y así lo estamos haciendo con China, con Rusia. Pero en el marco del ALBA ya hay un sistema. O sea, el objetivo, digamos, la estrategia sería relanzar el Sucre, retomar el Sucre en el marco, sobre todo en estos tiempos donde, bueno, Nicaragua, Cuba, Venezuela, estamos siendo bloqueados y cuidados si no empiezan también con otros países de América del Sur. Gracias, Pascualina. Vamos a dar la palabra a Joaquín y a Eduardo. Esas dos preguntas y luego te traspaso la palabra, Pascualina, y cerraríamos el tema de Venezuela, que por supuesto no lo vamos a cerrar porque es uno de nuestros objetivos seguir profundizando en todas estas estrategias y cómo contrarrestarlas, ¿no? Adelante, Joaquín. Bueno, una parte ya me la has respondido, Pascualina, porque te iba a preguntar por el Sucre. Lo digo porque sistemas alternativos al SWIFT tanto tienen ya Rusia como China desde hace ya tiempo. La cuestión es que dentro de ese grupo de países amigos bloqueados, la dinámica de desobediencia a la sumisión del SWIFT tiene que venir por parte, yo creo que fundamentalmente de Rusia y de China. Y hasta ahora creo que ese paso no se acaba de dar. Entonces, ¿cómo ves la posibilidad de que eso evolucione? Lo digo porque también me parece importante la dinámica interna que habéis planteado, que nos has explicado del tema salarial. Lo único que pasa es que eso funciona, digamos que de puertas para dentro de la economía venezolana, pero cuando hay que hacer dinámicas de importaciones, la hiperinflación es absolutamente demoledora, ¿no? Entonces, creo que esa dinámica alternativa al SWIFT es fundamental. Y te iba a preguntar también por la posibilidad de que, igual que se ha hecho un bloque comercial en Asia, se pudiera hacer un bloque comercial dentro de América Latina que ya existe, pero que incluyera a China y Rusia. ¿Es posible que eso, por no hablar de Irán, por ejemplo, que ya has comentado hechos concretos, es posible que esa dinámica de ruptura comercial se pudiera llegar a plantear? Y lo último es, la directora del Fondo Monetario Internacional ya dijo en el 2019 que hacía falta un nuevo Bretton Woods. Entiendo que la dinámica que han tenido de flexibilidad cuantitativa como respuesta a toda esta corona crisis para salir adelante el capitalismo global genera también o pasará factura necesariamente al dólar. ¿Cómo refuerza esa dinámica que tenemos a nivel internacional el debilitamiento del dólar y fortalece la dinámica de la creación de esa nueva moneda de la que nos hablabas? ¿Cómo ves eso? Gracias, Joaquín, que no era una pregunta, sino tres. Perdón. Y vamos a darle la palabra a Eduardo, a ver si puede ser breve en la pregunta. Sí, seré muy breve en lo que voy a decir. Por un lado, no es ninguna novedad, pero creo que hay que ponerlo encima de la mesa. La estrategia de la guerra económica de Estados Unidos es enormemente compleja, moviliza infinidad de recursos y moviliza multiplicidad de sistemas. Ellos no dejan escapar ni una rendija de por dónde pueden atacar de tal modo que hagan más daño en términos de sufrimiento a la población. De tal manera que cada estrategia que nosotros hacemos, ellos como una partida de ajedrez hacen un contramovimiento, de tal manera que intentan anular por todos los medios aquello que hacemos. Eso no quiere decir que sean inexpugnables, que no puedan ser detenidos en ese proceso. Pero ese proceso está ahí y está en marcha y ellos constantemente están viendo cómo articulan las medidas
de tal manera que el asedio, la imposibilidad de escapar de la guerra, sea cada vez más complicada. Tenéis una experiencia larga en cómo sortear todos esos peligros y cómo hacerles frente, y a pesar de todas las dificultades, pues se van haciendo avances que permiten que el país siga funcionando. Yo quería insistir en la pregunta que se hacía. Es en el ámbito regional e internacional donde parece que pueden aparecer las respuestas más potentes. Y yo quería que profundizaras un poco en esa idea, ¿no? De ver qué posibilidades hay a nivel regional y a nivel internacional de crear espacios económicos que nos liberen de las garras del imperio. Y la otra cosa es eso mismo, pero en el tema interno, es decir, hacia el interior. Y tú decías profundizar la revolución. La pregunta es, ¿profundizar la revolución también en lo económico, también sobre la economía privada, o descartáis que eso sea una vía que pueda producir ningún alivio? Gracias, Eduardo. Bueno, pues Pascualina, vamos contigo. Bueno, sí, bueno, gracias por las preguntas. El bloqueo, este bloque comercial, digamos que China, Rusia, que déjame, ya un momentico que perdí la pregunta. Ajá, estas experiencias, ¿no?, de China y Rusia que ya se han venido dando con este bloque comercial. Además está lo del bloque comercial de China, con la nueva ruta y franja de la seda, y estas relaciones con China, si se pudiese pensar en un bloque comercial de la región, ¿no?, con América, si entendí la pregunta. Yo pienso, bueno, les decía que va a depender primero de, digamos, la correlación de fuerzas en la región. Nosotros tuvimos, ustedes saben, un momento con el gobierno de Ecuador, el gobierno de Macri de Argentina, todavía Brasil, es decir, hubo un cambio importante, ¿no?, en esa correlación de fuerzas, y creo que también se decía antes, en una de las intervenciones anteriores, no, creo que lo decía Iván, el compañero de Colombia, bueno, no están dadas las mismas condiciones cuando estaba fortalecida la región con el gobierno del comandante Chávez, estaba Lula en Brasil, estaba Kirchner en Argentina, etcétera, en Ecuador, en Bolivia, Evo Morales, en Ecuador, Correa, ¿no?, por ejemplo, solo para mencionar el sur. Pero va a depender primero mucho de eso. Sin embargo, tratar de hacer rápido, gracias y disculpen. Pero bueno, yo decía que uno de los principales temores de Estados Unidos es que entre China y Rusia en la región, y lo digo por el último informe que publicó el Comando Sur en marzo del 2021. Y en ese informe, está en la web, en la página del Comando Sur, ellos claramente dicen que le temen a que China y Rusia estén entrando en la región con la excusa de la pandemia y de la vacuna. Y que esta región, por supuesto, por la doctrina Monroe, es de Estados Unidos, y que ellos tienen que defender su territorio. Eso es un informe bien interesante. Hay temores de hecho, acusan a China de financiar el paramilitarismo, etc. Y vamos a retomar de forma muy breve. Le vamos a pedir a Pascualina si quiere acabar de contestar esas preguntas que se quedaron. Con 3 minutos, a ver si puedes cerrarlo para ya cerrar estas jornadas con Cuba. Adelante, Pascualina. Y bueno, rápidamente, primero coincido con Mari Carmen en cuanto a la definición de soberanía alimentaria y la tenencia de las tierras, ¿no? En Venezuela son los pequeños productores, o sea, hay pequeños productores y muchos. La agroindustria principalmente está concentrada en los grandes capitales, sobre todo transnacional. Y eso lo voy a amarrar con una pregunta que me hicieron de, bueno, radicalizar la revolución, si en lo económico. Es que justamente en lo económico, y principalmente en lo económico, hay que radicalizar la revolución. Por ejemplo, nosotros avanzamos con una reforma de tierra
una de las primeras leyes que aprobó el comandante Chávez en el 2000 fue la reforma agraria y eliminar los latifundios y entregarle las tierras al pueblo, ¿no? En manos de la población. Eso como un ejemplo, pero además la producción a nivel comunal. Cuando decimos radicalizar y profundizar la revolución es avanzar en la producción comunal, por el fortalecimiento en este tránsito hacia el socialismo, el fortalecimiento del Estado, en lo que son, por ejemplo, las riquezas y los recursos naturales principalmente, ha costado que, digamos, en un supuesto proceso de nacionalización, pero mantenerlo en manos del Estado, no solo la riqueza como tal y la exploración y la explotación, sino lo que ingresa. Es decir, son ejemplos, como muchos otros, en lo económico, en el sistema financiero. El comandante Chávez también avanzó en la nacionalización de la banca, etcétera, ¿no? Y voy a responder solamente esta otra pregunta que es bien importante, si es posible crear un nuevo sistema monetario internacional, y lo que dijo el Fondo Monetario Internacional, que habría que acabar con Bretton Woods. Ellos andan en eso. De hecho, es importante leer el último libro del fundador de Davos, El Gran Reseteo Mundial, porque ellos allí ya dicen que hay que acabar con Bretton Woods, que el dólar ya no sirve, que hay que avanzar hacia otro sistema monetario. Yo creo que eso hay que leerlo con mucho cuidado, porque ellos, por supuesto, están pensando en su sistema monetario a su favor, ¿no? Y creo, yo no me he metido a estudiar, pero creo que es importante, o sea, a fondo, el tema de las criptomonedas. Están avanzando me refiero a los grandes capitales, al imperialismo, están avanzando hacia un sistema monetario con estas nuevas tecnologías y las criptomonedas para seguir manteniendo el control a través de lo monetario, ¿no? Ustedes saben, Rothschild lo dijo hace mucho tiempo, denme el poder del dinero y no me importa quién gobierne. Entonces el dinero es importante, el sistema monetario. Ellos están en ese reseteo a su favor, tratando de configurar un nuevo sistema monetario, incluso con monedas a lo interno de los países descentralizadas, para que los gobiernos, el Estado-nación pierda el control de su moneda y ellos tenerla, digamos, el control desde fuera. Yo creo que eso hay que hacerle mucho seguimiento y paralelamente entonces nosotros avanzar con propuestas o por lo menos ir conteniendo lo que ellos están proponiendo. Lo dejo hasta allí. Gracias, bueno, gracias por la invitación al Frente Antiimperialista Internacional y además a todas y todos ustedes. Disculpen las fallas técnicas, pero eso sí se escapa de nuestras manos. Muchísimas gracias, Pascualina. Gracias a ti por atender nuestra invitación y porque para nosotros formas parte ya de este Frente Antiimperialista Internacionalista que trata de impulsar este movimiento a nivel mundial.